el perfil del nuevo ministro que asume la cartera de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, ya lo conocemos, línea 27, línea 28, dame esas gráficas para poder verlas. Ok, vamos entonces a repasar. Bueno, Pérez Reyes lo conocemos todos. Raúl Pérez Reyes estaba como ministro de MTC, es economista por la Universidad de Lima, es además doctor, máster y doctor en economía. Es, si quieres, una carta técnica que te promete en el MEF seguir una continuidad. Pero hoy Salardi se fue con una nota de prensa que decía, y esto me parece curioso, porque claro, el ministro José Salardi, a veces así protestan los ministros cuando salen abruptamente. La nota de prensa que llegaba del MEF, apenas se daba la salida de Salardi, era: en marzo la economía creció 5%. Y quiero preguntarle a un dirigente gremial, el director ejecutivo de Capeco, el gremio de la construcción en el Perú, el señor Guido Valdivia, ¿qué opina de la salida del ministro de Economía, José Salardi, y de estas movidas políticas que hacen de alguna manera caer al país en cierta incertidumbre? No sabemos si se queda el jefe de gabinete, si mañana lo censuran. Le doy la bienvenida a Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco. Muy buenas noches, señor. Buenas noches, un placer de estar con ustedes. ¿Qué le ha parecido la salida del ministro Salardi? Sorpresiva y creo que equivocada, en la medida que era un ministro que había tomado la cartera de Economía después de un paso muy exitoso por Proinversión, y esa experiencia le había servido para poder impulsar una agenda de promoción de la inversión pública y privada que traía varias novedades y que las impulsó en un plazo bastante corto. Nos sorprende porque era un ministro que estaba haciendo las cosas bien. Suena raro que pues se haya prescindido de él, y sobre todo de una manera tan abrupta, ¿no? Claro, porque incluso como pocas gestiones en el MEF, se veía, por ejemplo, esta clara vocación de reducir la tramitología del Estado, de impulsar las APP, ¿no? De impulsar la inversión privada a través de alianzas público-privadas, ¿no? Y por otro lado, le quiso dar esta fortaleza a la Autoridad Nacional de Infraestructura, la ANIN. O sea, digo, era un ministro que parecía tener una hoja de ruta clara y tener un plan claro. ¿En qué momento se desinfla esto, no? Sí, efectivamente. Yo podría agregar, además, que se logró unos niveles de inversión importantes en APP en los 2 años previos, cuando él estuvo a la cabeza de Proinversión. Y él mismo estaba convencido de la necesidad y de la urgencia de implementar este mecanismo frente a las dificultades que genera la obra pública, ¿no? Que ya sabemos que tiene problemas estructurales, y además en atención a la necesidad de reducir el déficit fiscal, que es el otro gran desafío del Ministerio de Economía. Y efectivamente había impulsado una agenda muy ambiciosa de desregulación burocrática, y estaba además coordinando con los sectores para que esta agenda no sea solamente del Ministerio de Economía, sino del Estado en general. Y otra virtud de su trabajo estuvo en la búsqueda permanente del consenso y de la opinión de los gremios. Y esto es algo que desde Capeco siempre hemos sabido valorar, la posibilidad de dialogar con las autoridades para que las medidas que se tomen también tengan en cuenta la realidad del sector empresarial y en general de las actividades productivas. Ahora, la figura de Raúl Pérez Reyes es también la figura de un técnico, pero claro, las preguntas que inmediatamente se hacen los gremios ante la llegada de un nuevo ministro de Economía, ¿cuál es allí la situación? Otra vez hay que diseñar una agenda, otra vez hay que reunirse. ¿Cómo lo toma usted, representando, por ejemplo, al gremio de constructor, ¿no? Que por cierto, también venía intentando recuperarse, venía intentando dinamizar
la inversión privada en construir, sobre todo hay esta medición de cuántas bolsas de cemento se consumen en el país, que es siempre un buen indicador de que la construcción está recuperándose. Pero ¿qué expectativa tiene con este nuevo ministro Raúl Pérez Reyes? Bueno, le diría que, parafraseando el nombre de su programa, entre la mala noticia alguna buena. Ajá. Es decir, es una mala noticia que se haya retirado al ministro que estaba haciendo las cosas bien, pero bueno, por lo menos se ha escogido a un profesional también de economía, con experiencia en el gobierno, y que aspiramos a que mantenga los lineamientos que se habían fijado dentro de la gestión del ministro Salardi. También sabemos que Raúl Pérez Reyes es una persona convocante, que entiende que pues, hay que recoger la opinión de los diferentes sectores, y esperemos más bien que su salida de transportes tampoco genere un bache, ¿no?, en esta actividad que ya tenía varios desafíos pendientes, ¿no? ¿Y cómo ve también los desafíos del gremio constructor? ¿Qué están pidiéndole al gobierno desde su sector? ¿Qué se necesita, por ejemplo, para seguir dinamizando las construcciones en nuestro país? ¿Cómo está ese mercado? Hoy el ministro se despedía diciendo que en marzo la economía crece 5%. ¿Cómo crece la construcción? ¿Ya se han logrado recuperar de lo que fue la estrepitosa caída en pandemia, por ejemplo? Bueno, en realidad la pandemia y el año 2023, año en el que la construcción cayó 8%, no hay que olvidarnos de eso. El año pasado una recuperación, poquito menos de 4%, y efectivamente en este primer trimestre CAPECO calcula un crecimiento de 5.4% en el sector construcción, lo cual era una buena noticia, y pues nosotros consideramos que la apuesta por las APPs y por las obras por impuestos iban a comenzar, y esperamos que así sea, a dar resultados ya cuantitativos a nivel de la ejecución y no solamente de la adjudicación. También es verdad que el gobierno le ha asignado 2.000 millones de soles de subsidios a los programas de vivienda, que es una cifra que no se tenía, nunca se ha tenido al inicio del año, y este shock desregulador asumíamos que iba a ayudar también a la inversión privada. Vamos a ver, nosotros creemos que hay un camino ya recorrido y que lo más sensato sería asentar la gestión del nuevo ministro sobre la que ha dejado avanzada el ministro Salardi. ¿Y qué podemos decir del nuevo jefe de gabinete? Porque ya es inminente la censura del Premier. ¿Las figuras principales del gobierno satisfacen a los gremios privados? La figura de quien pueda suceder al Premier y la propia figura presidencial, muy cuestionada últimamente, incluso con una popularidad de cerca del 2%, ¿no? Bueno, pero esto es consecuencia de lo que ya hemos vivido en los últimos 10 años, ¿no?, que es un deterioro progresivo, ¿no?, de la institucionalidad democrática que se ha ido agravando. Entonces, claro, hay una responsabilidad del actual gobierno, pero no es que veníamos de un escenario idílico. Teníamos ya problemas, y CAPECO hace mucho tiempo que ha hablado que la incertidumbre política, la recesión económica que estaba recién saliendo, la inseguridad ciudadana y también las debilidades en las políticas públicas como educación, salud, vivienda, seguridad social, son desafíos que primero no se van a resolver en el corto plazo, y por lo tanto requieren un acuerdo político de amplio espectro para poder entender que en los siguientes 20 años tenemos que atacar cuando menos estos 4 problemas centrales con una estrategia que trascienda a las administraciones políticas. No es posible pensar que una persona o un partido solamente, con los niveles de aceptación ciudadana tan precarios que tienen, van a resolver solos el problema
del país. Y también entendemos los empresarios que tenemos un papel relevante que cumplir, primero proponiendo medidas que más que servir a nuestros intereses, permitan alcanzar un nivel de desarrollo y de crecimiento como el que el Perú puede alcanzar por sus recursos y sus condiciones. Y segundo, ayudar a que la crisis política se vaya reduciendo paulatinamente. No podemos tener el récord de presidentes por año. Eso no genera ningún incentivo para que las inversiones que necesitamos lleguen al país y los recursos que tenemos en el Estado se ejecuten adecuadamente. Interesante. Es indispensable superar esta crisis política y los empresarios entendemos que tenemos un rol y los vamos a cumplir porque tenemos una obligación, diría, patriótica de contribuir a que estos problemas que vienen de antiguo comiencen a ser resueltos. Ahora, justo conversaba con congresistas de la República que hablaban de una figura de un gabinete de consenso que sostenga a la presidenta, que le permita a la presidenta llegar hasta julio del 2026, ya como plan emergencia, quizá poniéndose en la figura de lo que fue un gabinete que le permitió sortear al expresidente Alejandro Toledo en un momento también de muy baja popularidad, la permanencia en el cargo, digamos, una suerte de premier que tome las riendas del gobierno y relegue a la presidenta a una figura más secundaria, ¿no? Mire, yo creo que, dado que en el Perú los gobiernos en los últimos años dependen del Congreso, porque eso es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Es necesario que cuando el Congreso decide apoyar a un presidente o a un primer ministro, se involucre también en una agenda de gobierno consensuada. No podemos... Señor Valdivia, quiero interrumpirlo brevemente porque está hablando el premier Adrián Sen, quizá nos está haciendo anuncios interesantes, permítame. Expresar mi más sincera gratitud a todos aquellos funcionarios y servidores de la Presidencia del Consejo de Ministros que me acompañaron durante todos estos largos meses. A ellos les atribuyo dichos logros. Ellos son los artífices de cuanto hemos logrado hacer en estos casi 15 meses al servicio de la patria. A usted, señora Presidenta de la República, permítame reiterarle mi agradecimiento más sincero por la confianza depositada en mí para ejercer el cargo de primer ministro. Sepa usted que como en aquella oportunidad en la que me convocó para ser representante del Perú ante la OEA y luego presidente del Consejo de Ministros, mi vocación de servir al país, señora Presidenta, se mantiene incólume y estaré siempre presto a acudir a su llamado para continuar en la noble tarea de servir al Perú. Auguro grandes éxitos en los meses que restan de vuestra gestión de gobierno. Seguro estoy, Presidenta, que las páginas de la historia que hoy estamos completando no son sino aquellas que leerán nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, solo entonces se hará justicia y se reconocerá el gran esfuerzo que se hizo al atrevernos a gobernar al país en sus horas más difíciles. Más temprano que tarde se sabrá que lo hicimos todo por el Perú y que lo hicimos con punche. Gracias, Presidenta. Bien, ahí estaba entonces el anuncio del premier Adrián Sen confirmando su renuncia. Deja el equipo de gobierno el presidente del Consejo de Ministros, lo que por una situación constitucional haría que caiga todo el gabinete, todos los ministros que deberán
ser nuevamente, y lo que entendemos es eso, ¿no? Que se designará un nuevo premier y ese nuevo premier finalmente verá si confirma a los ministros en el cargo. Por supuesto, estábamos ahí conversando con el señor Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, pero tuvimos que interrumpir para dar paso a este mensaje del premier. Regresamos entonces con el señor Valdivia. Justo nos agarró en la conversación este anuncio de renuncia del jefe de gabinete. Bueno, por lo menos alguna certeza en este día tan movido. Su reacción, señor Valdivia, representando a su organización, Capeco. Bueno, justamente hablábamos de la precariedad institucional que tenemos, ¿no? Es llamativo que habiendo designado 3 ministros en la mañana, el primer ministro renuncie en la tarde, con lo cual el nombramiento que ha hecho pues termina siendo simbólico, ¿no? Independientemente de que luego puedan ratificar a los ministros. Mire, tiene que haber un acuerdo con el Congreso, como usted señalaba, y debería ser una práctica mientras no tengamos gobiernos que tengan mayoría. Tiene que haber un nivel de consenso, tanto en la selección de los colaboradores directos de la Presidenta de la República, como en la agenda de trabajo. En realidad, el mensaje de asunción que tiene un primer ministro debe ser un documento que genere consenso, que previamente se haya trabajado con los partidos para que haya una continuidad o por lo menos una cierta certeza de hacia dónde va el gobierno. La inversión, y no estoy hablando de grandes inversionistas, la inversión que hace una familia para adquirir una vivienda depende de la confianza, depende de que las personas crean que acá van a tener años viviendo y que necesitan fortalecer sus inversiones. Eso lo piensa un propietario de una casa como un gran inversionista. Y el Perú se caracterizó durante mucho tiempo por generar esa confianza. Confianza que, por ejemplo, inspira la gestión del Banco Central de Reserva, ¿no? Ojalá tuviéramos en los niveles de los poderes públicos la mitad de la confianza que genera el Banco Central de Reserva y tenga usted la seguridad que alcanzaríamos los niveles de inversión y de crecimiento que el Perú necesita. Interesante esa comparativa y recuerdo que usted también mencionó un programa país que trascienda las gestiones de gobierno, pero siempre respetando los mandatos de 5 años, ¿no? Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, ha estado con nosotros justo en el mensaje allí con la noticia en vivo. Le agradezco, señor Valdivia, por su tiempo. Muchas gracias a usted. Muy buenas noches. Bien, amigos, era previsible, era lo que mencionábamos, era lo que se iba a dar ante una inminente censura. Te ahorras ese vía crucis y renuncias, ¿no? Salió entonces, se acabó la era de Gustavo Adriancén. La pregunta sin resolver es ¿quién será el designado para acompañar a la presidenta en este último tramo de gobierno?